así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Primero principal, ¿cómo pasaste ayer tus primeras 80 primaveras festejado en familia? Muy bien, no podía ser, o no pudo ser mejor que, como bien decís, estar en familia, que es lo que uno ha forjado a través de tantos años, y recuperar ese encuentro nos hace ver lo satisfactorio que es al final del camino reproducir permanentemente los afectos que se han ido sembrando. Así que espero continuar. ¿Por qué no? 80 años más así con salud y familia. Bueno, lo importante es que todo el mundo habló de esa la famosa torta, que realmente, porque cada uno de los que entraron a mi Facebook hicieron algún comentario por esa hermosa torta que te hizo nuestra hija Verónica, y con el logo de Superman, de Superdad. Así que a todos los que mandaron sus saludos, gracias. Es larga la nómina, así que muchas gracias a todos de parte de Héctor y mío propio. Tema de hoy. Requiem para la clase media. Esto suena tremendo. De alguna manera lo es, aunque es algo que todos podemos sentir o sin tenerlo perfectamente explicado o analizado, nos damos cuenta de que hay un riesgo que permanentemente se nos muestra a través de lo que nos rodea o de lo que percibimos por los medios de comunicación, donde vemos a numerosas personas que alguna vez pertenecieron a esa clase media y que en la actualidad, por la pérdida de su trabajo, por la pérdida de su vivienda, en definitiva por la pérdida de su hogar, porque muchas veces el fracaso económico trae la destrucción, va acompañado de ese fantasma que es la destrucción del hogar, o sea, de los lazos familiares. Pero si bien, aunque sea inconscientemente, tenemos siempre presente el riesgo, a veces no acabamos de tomar conciencia de que solo es uno de los aspectos en que la sociedad nos está mostrando de que algo no anda bien, que hay riesgos en la vida cotidiana que se van superponiendo como capas de una cebolla, y que no terminamos nunca de separarla para encontrar la raíz de esos males. Si a alguien le preguntan qué es la clase media, cada uno puede tener una idea diferente o matices diferentes, pero más o menos
todos pueden llegar a coincidir que es algo que está a mitad de camino del paraíso cotidiano de los ricos y a medio camino del infierno de los absolutamente pobres o desclasados. ¿Qué origina esto? Dos tensiones en el individuo que se siente partícipe de la clase media, esté o no realmente en ella. Esas tensiones, una fundamental es una fuerte preocupación, un gran temor por perder la condición de pertenecer a la clase media. Y la otra es una tensión, el deseo de participar en la movilidad social y alcanzar niveles en ese conglomerado que es la sociedad, alcanzar niveles más altos. O sea, la famosa movilidad social que fue la columna vertebral del sueño americano. O sea que de raíz entendemos que la situación espiritual de un miembro de la clase media no es ideal, porque por más que pueda con gran esfuerzo mantenerse dentro de las necesidades que le implican pertenecer a esa clase, por cuanto el esfuerzo conlleva a un aumento de la inseguridad personal. Eso nos hace ver de que probablemente haya consecuencias en cada uno de los integrantes, porque el miedo permanente a perder el estatus y la urgencia sin descanso de poder superarse dentro de esa escala social son los ingredientes básicos para un fuerte estado de neurosis. ¿Es cierto? Lo que hace pensar o creer que cada integrante de la clase media es un candidato al diván del psicoanalista. Eso puede resultar... Eso es cuando se tiene dinero, si no, a la reclusión en un neuropsiquiátrico, y también si tenés dinero. Bueno, este panorama para mostrar el estado de ánimo, el posible estado de ánimo de un integrante de la clase media, nos inhibiría de tener que de dar definiciones con respecto a qué es la clase media. Como hemos dicho, está entre el cielo y el infierno, está en la tierra. Y en una tierra que es un tembladeral bajo sus pies. Pero hay definiciones de carácter histórico. La clase media fue para los griegos la definición por antonomasia de su condición de Estado. O sea, para los griegos lo bautizaron con el término mesoi, que por supuesto significa estar en el medio. Pero como una sociedad organizada, que tal lo era, estaba basado en conceptos de la forma integral que tenían de ver la vida, donde la mente y el cuerpo debían estar aunados
en una tarea que les permitiera un desarrollo prácticamente integral. El trabajo en una sociedad de agricultores, tal como lo era, el trabajo físico ayudaba por la necesidad de usar el ingenio para aprovechar al máximo las condiciones del medio, hacían una sociedad perfecta para la forma en que el individuo podía enfrentarse con la naturaleza. Esa visión que el Estado tenía, el Estado griego tenía del individuo, llevó a formas de distribución del territorio. Por ejemplo, a esos ciudadanos del Mesoiro, o sea, lo que se llamaban la clase media, le adjudicaban terrenos a todos iguales de aproximadamente 4.000 metros cuadrados. Un poco menos de lo que es un acre en la forma de medición que tenemos en este país. Explotar ese pañuelo de tierra, hacerlo rendir para sostener la vida de una familia, unido al esfuerzo físico que eso conllevaba, era un entrenamiento diario que permitía que el individuo estuviera en forma completa, mentalmente y espiritualmente. Además, esa pertenencia como ciudadano a el Estado que estaba por encima de él, permitía que en los cenáculos tuvieran la misma voz y voto que los ricos. O sea, una valoración de la condición de ciudadano con independencia de los bienes y riquezas que pudieran tener. Esta forma de ver a la sociedad, de interpretarla, estaba basado en un principio que no era individualista, pero que ayudaba al individuo a proyectarse, haciéndolo consciente de que era responsable de su propio destino y que esa responsabilidad era la que le daba derecho al voto, a hablar, avalado por supuesto por la eficiencia con que llevara a cabo su convivencia con el resto de la comunidad. A través del tiempo, las visiones de economistas han ido formando un concepto, siempre maleable y siempre modificable, de que la clase media, en su conjunto y con el volumen que podía adquirir o llegaba a tener, eran el reflejo de la prosperidad de un país, porque era la que producía, la que consumía, en definitiva era la gran generadora de riqueza. Ese concepto se fortaleció en el siglo XIX, pero particularmente tuvo su mejor expresión en el siglo XX, donde más allá de las grandes riquezas existentes por herencia o por genialidad de alguno de los individuos,
esa gran clase media fue la protagonista de toda la evolución de los estados más favorecidos en Occidente, más favorecido por ese desarrollo al que aludimos y más favorecido por la efectividad con la que lo llevaron a cabo. Hay que hacer la salvedad de que la clase media, que en general se considera que es aquellos que están en un 75% a un 200% de la media de ingresos de la población de un estado. O sea, cerca de un nivel, llamémosle óptimo. Pero lo que hay que recordar es que no para todos los estados es la misma media. O sea, hay diferencias notables en el nivel de ingresos de esa aludida clase media según sea el país que se está midiendo. En España, por ejemplo, va de 12.900 a 34.000, pensémoslos en dólares, ingresos anuales. En México es mucho más bajo, 3.700 a alrededor de 10.000. Y en Estados Unidos, por supuesto, es más alto, de 23.400 a alrededor de 62.500 al año. Eso nos hace ver que hay diferencias de nivel económico entre las clases medias de distintos países. Pero de todas maneras, lo importante es la sensación con que en cada uno de esos países se percibe el individuo como integrante de la clase media. O sea que el nivel, llamémosle, de satisfacción personal, tal vez puedan equipararse, a pesar de las diferencias tomadas de una manera literal. Acceder a esto requiere, en general, de cierto nivel de capacitación, de cierto nivel de estudios previos. Y ahí, más allá de los avatares que cada familia pueda tener, ahí es donde empiezan a aparecer, en estas épocas recientes, los primeros y más graves inconvenientes. En los últimos 40 años, el costo de los estudios universitarios ha subido un 169%. En cambio, los ingresos subieron un 19%. O sea que vemos un tremendo desfasaje entre el costo de la capacitación y los ingresos a que pueden acceder quienes intentan colocarse dentro de esa competencia por la lucha diaria. ¿Y esto qué nos dice? Que cada vez es necesario para los que intentan estudiar obtener créditos más gravosos, más caros, que más pesen en el futuro. O sea,
se ha convertido en una verdadera hipoteca. Y lo peor del caso es que no tienen garantía de que hipotecarse económicamente el futuro Desde un mejor les trabajo. asegure encontrar el camino adecuado para resolver en el futuro su participación dentro de esa llamada clase media. Los graduados en el año... Estamos hablando de estudios hechos por organizaciones como OCDE, que analizaron que en el año 2016 los graduados debían más de $37.000. Eso es comenzar la vida laboral con una pesada carga, o sea, una mochila de plomo Collar de sandías. sobre los hombros, y trae otras consecuencias. Porque esa deuda incide en la capacidad crediticia que tiene el individuo. Claro. ¿Y si te atrasas? Quien tiene una deuda de esa naturaleza, le va a resultar muy difícil conseguir un crédito para la compra de una vivienda. ¿Y esto en qué deviene? Que cada vez los graduados y los jóvenes en general tardan más tiempo en independizarse. Aquello que fue una regla en el siglo pasado, que a los 18 años cada uno podía iniciar la aventura de su propia vida, hoy se ha modificado mucho, y es muy común que personas en los 30 años aún tengan que vivir con sus padres por estas acuciantes necesidades de tipo económico que estamos mencionando. O sea, hacer frente a una deuda que es gravosa y que casualmente, como ejemplo, podemos decir que es tan gravitante que originó por parte del presidente Biden la decisión de postergar el cobro de esas deudas por un periodo razonable que ya lamentablemente ha expirado, pero suponemos que se va a prolongar, para que la gente no estuviera acuciada en medio de las dificultades laborales que genera la pandemia, acuciado por una deuda impagable. Tendríamos que decir que los empleos que se pueden obtener tampoco están garantizando por su nivel de ingreso que puedan hacer frente a todas las necesidades, porque el nivel de ingresos ha ido perdiendo significación en las últimas décadas. La clase media tenía una participación a comienzo de la década del 70 en la distribución general de los ingresos, una participación muy significativa, de más del 60%, digamos, considerando el país en su conjunto. Hoy eso ha descendido notablemente a niveles que apuntan todavía a un descenso más significativo. O sea, eso es una de las razones que nos hace pensar en un futuro poco feliz
para los integrantes de la clase media. La participación en el ingreso que estábamos mencionando tiene orígenes de tipo, o sea, de esa pérdida de capacidad adquisitiva, tiene razones en el quehacer diario, o sea, el aumento del costo de las viviendas, que no ha parado en ningún momento de crecer. Es cierto. Los costos de la educación que recién mencionábamos, los de la salud, los de los impuestos, en un marco de salarios estancados, porque no crecen al ritmo con que crecen los otros ítems. Si sumamos a todo este panorama que nos caracteriza una época de crisis, porque viendo cada uno de esos impactos que a diario sufre no solo la clase media, sino la totalidad de los miembros de una comunidad, ese ataque persistente es la degradación que la sociedad va viendo en sus estándares de vida, y por lo tanto eso parece indicar una creciente pérdida generalizada que es de carácter preocupante para las nuevas generaciones. ¿Y por qué decimos preocupante? Porque se están agravando muchas de las circunstancias que operan sobre la realidad diaria. Como por ejemplo, si bien la crisis económica es paralizante de la actividad productiva, se agregan otros elementos que son propios del desarrollo tecnológico, de la modernidad. Por ejemplo, la robotización en las cadenas de producción han desalojado incontable cantidad de seres humanos de sus fuentes laborales tradicionales. A fines de la Segunda Guerra Mundial y durante la misma, la necesidad de gente trabajando en los procesos productivos fue tan grande que se incorporó de lleno y masivamente a la mujer, que trabajaron incluso en las fábricas de producción de armamentos. Esa incorporación masiva de tanta mano de obra permitió una recuperación económica, un incremento de las condiciones y mejora de las condiciones de vida por el auge que tuvo el desarrollo económico, particularmente en Estados Unidos, y que en definitiva fluyó hacia Europa de alguna manera, permitiendo parcialmente la recuperación en un territorio tan devastado por la guerra. Si la automatización, sumado a que la pandemia trajo otra alternativa, que fue
hacerle visible a las empresas que no necesitaban tantos empleados. O sea, sí necesitaban gente que hiciera el trabajo, pero no como empleados. Claro. Gente que lo podía hacer desde su casa. Con lo cual no hacía falta orquestar toda una estructura que albergara grandes cantidades de gente haciendo determinadas tareas que estuvieran absolutamente registrados. Por lo tanto, había que pagarle una serie de servicios adicionales al costo salarial que comprendieron que podían sustituirlo por un trabajador a distancia, al cual no había que pagarle seguros médicos y ningún tipo de protección, y que además podía ser más barato si en lugar de estar acá en Estados Unidos estaba en otro país. en México o en Latinoamérica. o en Oriente, Bueno, bien. porque podían hacer el mismo trabajo con un salario que les fuera suficiente en su lugar de trabajo, en su lugar de origen. Y eso hace una gran diferencia en los costos de producción. Seguro. O sea que nos estamos encontrando frente a una posibilidad muy cierta, una probabilidad segura de que la automatización y el trabajo a distancia señalan una creciente pérdida de empleo de cara al futuro. ¿Qué nos dice todo esto? Que lamentablemente para las nuevas generaciones particularmente, los desafíos que se presentan son muy, muy grandes, y la obtención de un empleo no parece ser, por lo menos de una manera definitiva, no parece ser la solución a un proyecto de vida, como lo fuera en el siglo pasado y también en el siglo XIX. La pérdida de estas fuentes de trabajo van a ir originando de forma casi ineludible que el ser humano internalice y se vea a sí mismo como cuentapropista, o sea, como el único que puede resolver su condición laboral, y que de esa manera tenga que generar un plan de vida a partir de su esfuerzo personal y de su ingenio. Y esto, curiosamente, nos lleva nuevamente a la Grecia del Mesoe. El individuo es responsable con su capacidad física y mental de su propio destino. Han pasado cerca de no menos de 2500 años. Pero como la historia no se repite,
y avanza en círculos que no son concéntricos, sino que como una espiral van regresando a situaciones similares, pero distantes en el tiempo, cada una de ellas. Con todo esto podemos decir de que el tema acuciante, además, es el riesgo que se cierne sobre los planes previsionales. La otra. La sociedad del siglo XX, a partir de mediados del siglo XX, desarrolló un sistema de previsión y de protección del individuo basado en la retención de una pequeña parte de sus ingresos para formalizar un capital que, administrado eficientemente a través del tiempo, pudiera depararle seguridades y certezas en el último periodo de su vida, cuando se convierte en lo que se llama el sector pasivo. Esa protección, que no es solo de carácter económico, sino que también proveía sistemas de salud eficientes, incluso asistencia en el caso de que fuera necesario, con planes de vivienda de renta asistida. Todo eso está en riesgo, porque la desaparición de los trabajos para los jóvenes implica otro riesgo. Originalmente, estos sistemas de capitalización que manejaba el Estado tenían como meta considerar que para sostener a un pasivo, o sea, a alguien en edad jubilatoria, era necesario por lo menos 4 contribuyentes en actividad laboral. La reducción de la cantidad de trabajadores efectivos en la actualidad por las razones que hemos señalado, robotización, trabajo a distancia y muchas otras condiciones que van diluyendo el volumen de la masa aportante, además está agravado por otro problema, que es, felizmente podríamos decir, la extensión de la vida real de los seres humanos. La longevidad hoy, gracias a las condiciones económicas y de desarrollo de los sistemas de salud, ha permitido que el ser humano en la actualidad, en promedio, viva muchísimo más que en épocas pretéritas. Aún considerando como método comparativo el siglo XX. Hoy no es tan difícil encontrar en las familias gente de una edad importante. ¿Eso qué significa?
que esa persona sigue cobrando por un periodo muy prolongado, sigue cobrando, absorbiendo los aportes de los pocos contribuyentes que se van generando. Por lo tanto, es fácil de entender de que no hay sistema de recaudación, no hay sistema previsional que pueda aguantar eso. No es difícil entonces de entender de que esos sistemas previsionales están en riesgo de colapsar. Los economistas y analistas enumeran una serie de condiciones que son todas las que, muchas de ellas son las que hemos estado mencionando durante el curso de esta conversación. Pero en general todos ellos llegan a la misma solución, posible solución, que es falsa. Lo anticipo antes de explicitarla. Se trata, como dice el economista de apellido Gordon, se trata de extender la fecha de jubilación. Con lo cual, cada vez veremos a más ancianitos haciendo tareas que en realidad debieran estar haciendo jóvenes. Por eso dijimos que es una solución falsa, porque esa persona de la tercera edad que está cubriendo una vacante laboral le está cerrando la puerta a un joven egresado. Exacto. Por lo tanto, no es una solución real al problema. Es un manotazo de ahogado de alguien que ante la disyuntiva que no puede resolver porque el Estado no tiene las herramientas ni la planificación para poder hacerlo, recurre a lo más inmediato. Pero esa inmediatez no hace otra cosa que acercarnos generacionalmente a la gravedad del futuro. Por hoy creemos necesario... ¡Qué pálida, Dios mío! ¡Qué pálida! Necesario y conveniente dejar por hoy. Traten de escuchar temas musicales que levanten el espíritu, porque la realidad que se viene nos va a arrugar el alma. Pero bueno, gracias por esta información, porque la verdad siempre triunfa, como decía Fran Suárez, ¿no? Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad, hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374, y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People. Y de conducción, Héctor Roca por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada,
para el mundo. Y mandamos un saludo muy especial a nuestra querida amiga Elena García, que hoy cumple años.